Amigos de Videos Mundo, atentos, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos anuncia el nuevo plan inmigratorio. Cambia la política de ingreso hacia Estados Unidos. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus alcances? ¿A qué países se aplicarán? Escuchemos. 42 y vamos a usar este tiempo para incrementar la utilización de procedimientos expeditos de remoción cuando sea posible bajo el título 8. Edificando sobre el trabajo en el 2022, estamos anunciando nuevas medidas para garantizar, mejorar la seguridad fronteriza, limitar la inmigración ilegal y crear procesos seguros y organizados para la gente que está escapando de situaciones de crisis humanitaria para venir a Estados Unidos. Estas medidas en conjunto son pasos concretos para la seguridad en la frontera. Hoy, cuando el título 42 sigue vigente, y son medidas sobre las que vamos a edificar y vamos a ampliar los procesos bajo el título 8 una vez que la orden del título 42 quede suspendida. Fundamentalmente, estamos aquí porque nuestro sistema de inmigración está fracturado, es anacrónico y necesita reforma inmediata. Estas leyes no han sido actualizadas en décadas, se toman 4 años o más para completar un caso de asilo. Los jueces de inmigración tienen un retraso de más de 1 millón de casos y tenemos muchos indocumentados en el país trabajando en las sombras, aunque pagan impuestos, son nuestros vecinos, van a nuestros templos y centros de oración, trabajan en empleos de primera línea y en empleos agrícolas. Al mismo tiempo, el mundo está experimentando el mayor desplazamiento de personas desde la Segunda Guerra Mundial y nuestro hemisferio enfrenta problemas de migración masiva. La frontera suroeste ha cambiado dramáticamente. La dinámica allí de encuentros con cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos se ha incrementado en más de 50%. Esta migración no se limita a nuestro país. Hay 2,5 millones de venezolanos viviendo actualmente en Colombia y 1,5 millones en Perú. Brasil y Chile tienen a más de 350,000 haitianos y el número de nicaragüenses desplazados en Costa Rica se ha más que duplicado en los últimos 12 meses. Los retos son inmensos. Países como Venezuela y Nicaragua se rehúsan a recibir a sus ciudadanos que regresan. Los contrabandistas se han hecho más sofisticados de lo que eran en el pasado. Su labor en redes sociales es algo sin precedentes y totalmente carente de escrúpulos. El número de migrantes rescatados se ha más que cuadruplicado en los últimos 2 años y vemos tragedias terribles que tienen que ver con camiones como pasó en San Antonio y en el estado mexicano de Chiapas. Estas son solo las tragedias de las que sabemos. Incontables hombres, mujeres y niños han corrido graves peligros, explotación y muerte a manos de contrabandistas a lo largo de esta peligrosa ruta. Estos retos se ven amplificados cuando las políticas de inmigración sustituyen la labor del gobierno, cuando los líderes se rehúsan a coordinar sus acciones con el gobierno federal a través de las comunidades que reciben a los migrantes o cuando la retórica política acicatea esta desinformación a los migrantes, trayéndolos de manera engañosa a nuestra frontera sur. Yo he estado en la frontera casi 20 veces y puedo dar testimonio del compromiso del personal del Departamento de Seguridad Nacional para garantizar la seguridad en la frontera, hacer que se respeten nuestras leyes y tener procesos seguros y humanitarios bajo situaciones sumamente difíciles. Los retos que he mencionado están llevando al extremo nuestra capacidad y es difícil para las ONGs para manejarlo, pero también han conducido a innovación y colaboración y queremos edificar sobre eso en el día de hoy. Nuestro enfoque para manejar este aumento en el número de encuentros en preparación para la desactivación del título 42 es parte del marco de trabajo que emitimos en abril y se actualizó en diciembre. Entre otras cosas,
Esto incluye la mayor campaña contra el contrabando humano en la historia. Ha habido más de 7.000 arrestos y más de 8.000 acciones contra sus recursos, confiscando camiones o cerrando centros de acopio. Esto ha llevado el total a 23.000 el número de agentes en la frontera, y tenemos personal realizando funciones esenciales de verificación de frontera y de seguridad nacional. También estamos incrementando nuestra colaboración con socios estatales y locales, con programas de alimentación de emergencia y con aliados internacionales que se nos han unido para apoyar los principios de la Declaración de Los Ángeles, suscrita por el presidente Biden y 20 otros líderes regionales en el verano. Los retos hemisféricos requieren soluciones hemisféricas y estamos trabajando estrechamente con los gobiernos de la región para crear mecanismos legales, incrementar la protección y tener fronteras más seguras en la cadena migratoria. La innovación y la colaboración son cruciales para este programa que anunciamos en octubre, lo que permite que venezolanos verificados puedan viajar de manera segura a un puerto de entrada en Estados Unidos sin tener que hacer este viaje tan peligroso hasta la frontera. En alianza con México hemos establecido consecuencias para quienes no utilicen estos mecanismos legales recién creados. Miles de venezolanos se han beneficiado y hemos visto una baja considerable de 90% en el número de venezolanos que encontramos en la frontera suroeste desde que entró en vigencia el programa en octubre. El programa se basa en el programa Unidos por Ucrania, un programa que facilita que los ucranianos que están huyendo tengan auspiciadores y viajen de manera segura a Estados Unidos. Los individuos que tienen una vía segura y legítima para ingresar a Estados Unidos, es menos probable que arriesguen sus vidas cruzando miles de millas a manos de contrabandistas sin escrúpulos solo para llegar a la frontera y enfrentar las consecuencias de acciones ilegales. Podemos brindar asistencia humanitaria en concordancia con nuestros valores para neutralizar estas organizaciones criminales y para garantizar la seguridad de nuestra frontera suroeste, reduciendo la migración ilegal. Esos principios son el fondo de las medidas que estamos anunciando hoy. Primero, vamos a continuar el procesamiento de venezolanos y vamos a incrementar el número de individuos que se pueden beneficiar de este programa. En base a su éxito, tendremos procesos similares para cubanos, haitianos y nicaragüenses que enfrentan condiciones difíciles en sus países de origen. La cosa funciona así. Desde ahora mismo, los ciudadanos de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití que traten de cruzar la frontera sin autorización serán expulsados de manera expedita a México, país que se ha comprometido a recibir hasta 30.000 individuos al mes que no hayan utilizado estos mecanismos en sus países de origen. Al mismo tiempo, vamos a recibir hasta 30.000 individuos por mes de estos 4 países para que vengan de manera segura a vivir y trabajar en Estados Unidos durante 2 años. Esto es importante. Si los individuos de estos países tratan de cruzar la frontera sur sin autorización o tratan de cruzar la frontera, a partir de hoy no serán elegibles para usar este nuevo mecanismo legal. El mensaje es claro. Los individuos deben quedarse donde están y solicitar estos procesos desde ese sitio. Para ser elegibles, los individuos tienen que 1. Pasar por una rigurosa verificación de seguridad, 2. Tener un apoyo en Estados Unidos que les ofrezca apoyo financiero y 3. Vacunación completa y cumplir con requerimientos de salud pública. Segundo, estamos creando un sistema de cita para que los individuos puedan pedir ingreso en nuestros puertos de entrada. Tal como el programa de Libertad Bajo Palabra, esto se puede hacer desde un teléfono inteligente con una aplicación que se llama CBP-1. Esto ha sido diseñado para desalentar a los individuos de congregarse en la frontera en condiciones inseguras.
Inicialmente este programa estará a disposición de aquellos que están buscando una excepción del título 42 por razones humanitarias. Después que se levante el título 42, este mecanismo estará a disposición para quienes no sean ciudadanos, incluyendo aquellos que están pidiendo asilo, para que puedan hacer una cita para presentarse en un puerto de entrada para inspección y procesamiento, en lugar de llegar sorpresivamente a un puerto de entrada o tratar de cruzar entre puertos de entrada. Aquellos que utilicen este proceso por lo general serán elegibles para recibir autorización de empleo mientras se encuentren en los Estados Unidos. La aplicación CBP1 está disponible en inglés y en español, y estamos trabajando en otros idiomas. Mediante la tecnología y procesos legales, estamos transformando el manejo de la inmigración en nuestras fronteras. Pero, nuevamente, déjenme ser claro. Aquellos que no usen los procesos legales van a enfrentar consecuencias, y en tal sentido estamos incrementando el uso de procesos expeditos de expulsión bajo el título 8 para aquellos que no caigan en el ámbito de la orden de salud pública del título 42. Esto incluye aumentar personal y recursos y procesar las decisiones finales aprobadas en marzo del año pasado. Una parte complementaria de estos esfuerzos en respuesta al repunte sin precedentes de migración desde todo el hemisferio y para reducir los encuentros en la frontera, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia tienen la intención de proponer una regla que requiera que los individuos que traten de evadir estos mecanismos legales de migración y no pidan protección en el país desde donde viajaron rumbo a Estados Unidos, estarán sujetos a una presunción de inelegibilidad para asilo en Estados Unidos, a menos que cumplan con ciertas excepciones. Los individuos que no puedan establecer una petición válida de protección bajo estas reglas estarán sujetos a expulsión expedita bajo el título 8, lo que conlleva una proscripción de regreso por 5 años. Se van a pedir comentarios públicos sobre estas reglas propuestas y habrá más información en las próximas semanas. En general, con estos anuncios de hoy, estamos fortaleciendo la disponibilidad de mecanismos legales en Estados Unidos, imponiéndole consecuencias a aquellos que no utilicen estos recursos ofrecidos por Estados Unidos y nuestros aliados regionales. Vamos a seguir dándole seguimiento a lo que está ocurriendo en la frontera y vamos a agilizar otras medidas según sea necesario en concordancia con las órdenes de los tribunales. Somos una nación de inmigrantes y somos una nación de leyes. Estamos dedicados a brindar asistencia humanitaria a quienes califiquen. Esa es una de las tradiciones que más enorgullecen a nuestro país y vamos a hacer que se cumplan nuestras leyes para ir en pos de aquellos que no tengan una base legal para quedarse en el país. Como ha hecho el presidente Biden desde su primer día en el cargo, una vez más le estamos pidiendo al Congreso legislación y recursos suficientes para manejar el aumento de casos en la frontera y para corregir un sistema migratorio que todos estamos de acuerdo en que es totalmente disfuncional. Faltando una acción del Congreso, haremos lo que podamos con los recursos a nuestra disposición para manejar la frontera de una manera segura, ordenada y humanitaria. Podemos hacerlo gracias a nuestro extraordinario personal. Gracias. Con gusto responderé sus preguntas. ¿Cuál es su respuesta a las críticas sobre este nuevo mecanismo legal de patrocinio que deja por fuera a los más vulnerables, que puede que no tengan acceso a un familiar que les brinde 2 años de apoyo aquí? ¿Nos puede dar usted guía sobre esta situación? Con respecto a tu primera pregunta, Nicole,
Estamos ampliando estos programas en base a el éxito del programa United for Ukraine, Unidos por Ucrania, y el éxito del programa con Venezuela. Esto es un hito importante porque lo que hacen estos programas es cegar a las organizaciones sin escrúpulos y a los contrabandistas explotadores que despojan a la gente de los ahorros de toda su vida. Así que queremos tener un mecanismo legal y organizado, y estamos trabajando con organizaciones sin fines de lucro y la sociedad civil para edificar una infraestructura para recibir a estos individuos. Ha habido críticas que la aplicación del título 42 de expulsión de ciudadanos nicaragüenses, cubanos y venezolanos, e incluso venezolanos, esto incrementa los cruces ilegales en la frontera. La gente teme ser devuelta, así que tratan de evadir el sistema. ¿Cuál es su respuesta? Es evidente que el uso de la autoridad bajo el título 4, de lo que voy a hablar en breve, esto incrementa la reincidencia en los cruces fronterizos, pero es muy importante entender que estamos obligados, dadas las distintas órdenes de tribunales, a utilizar el título 42. Eso es lo que nos ordenó la Corte de Distrito y vamos a seguir ejerciendo esa autoridad en concordancia con la orden de la Corte. Para quienes estaban aquí en el gobierno anterior, ¿en qué cambian las operaciones ahora con relación al gobierno anterior? No se parece en nada a la versión previa de las políticas que tenía el gobierno de Trump. Una de las cosas que hemos identificado es la solicitud bajo la aplicación CBP-1, que permitirá que los individuos soliciten asilo en puertos de entrada de manera organizada y segura. Número 1. Número 2, estamos ampliando los mecanismos legales mediante los cuales la gente puede pedir asistencia humanitaria. Así que esos dos caminos distinguen esto claramente de cualquier cosa que hubiera tenido el gobierno anterior. Y esto se va a mantener después que se levante el título 42. Estamos edificando sobre todo el trabajo que hemos hecho desde septiembre de 2021 para prepararnos para el final del título 42. La longevidad de estos programas se irá evaluando dependiendo de la dinámica de la migración en el hemisferio. El efecto en el norte de México le preocupa a la gente que está esperando del lado mexicano de la frontera, su exposición a la violencia y el sistema de albergues que están saturados. Muchos refugios ya están operando a plena capacidad. Estamos trabajando muy de cerca con México para atender las necesidades de individuos residentes en México, en el norte de México, para incrementar la capacidad en los albergues. Estamos trabajando con organizaciones de inmigración y otras entidades para atender las necesidades de estos individuos. Y este programa CBP-1 permite que la gente de forma segura y organizada lleguen a un puerto de entrada en una fecha preestablecida para evitar las condiciones inseguras que se producen cuando la gente se congrega sin tener una forma ordenada en nuestros puertos de entrada. He dicho que este programa se mantendría después que se levante el título 42. ¿Bajo qué autoridad legal van a devolver a migrantes no existiendo el título 42? ¿Habrá un mecanismo de expulsión expedita? Sí, usaremos la autoridad en el título 8 y estamos incrementando capacidades para expulsión expedita para darle más eficiencia al programa. Pero van a incrementar recursos y para trabajar sobre la corrección de las deficiencias que hemos detectado en el pasado.
estamos mejorando el procesamiento bajo el título 8. Es muy importante subrayar, si puedo volver la pregunta de Lynn, esto no se parece en nada a la proscripción que se estableció bajo el gobierno de Trump, porque ahora tenemos mecanismos legales, tenemos fórmulas para que los solicitantes de asilo pidan ayuda en los puertos de entrada. Por supuesto que habrá excepciones por razones humanitarias cuando los individuos no tengan otros recursos. Así que esto es muy diferente. Secretario, este acuerdo con México se mantendrá aún después que se levante el título 42. Y otra cosa, los republicanos se están proponiendo traer de nuevo una propuesta. La última parte de su pregunta. ¿Le preocupa que le hagan un juicio político? Mire, yo tengo mucho trabajo que hacer, me siento muy orgulloso de trabajar con estos líderes que me acompañan en sus distintas entidades y voy a continuar haciendo ese trabajo. La longevidad de estos programas, por supuesto que va a depender de lo que estamos experimentando en la frontera y de la dinámica migratoria en el hemisferio y francamente en el mundo entero. Con respecto a México, México toma sus decisiones independientemente en cuanto a sus necesidades, que debe atender a través de los mecanismos a su disposición. Ahí escuchaban ustedes a Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, explicando los detalles del nuevo plan inmigratorio anunciado en pasadas horas por el mismísimo presidente Joe Biden. ¿Cambian las políticas? ¿Qué opinan? En breve estaremos con más detalles. Déjenme sus comentarios. Para finalizar, amigos de Videos Mundo, no olviden suscribirse al canal y así también activar la campanita de notificaciones. De esta forma les llegará todo el contenido urgente del acontecer mundial.